Soy sábado 4 de enero del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, haz la voluntad de Dios y no la de los hombres. Es que la mayoría de nosotros siempre queremos agradar al mundo, a las personas y no buscamos de agradar a Dios. Pero si usted lee la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va a encontrarse que una de las características principales que prevaleció en los grandes hombres de Dios es que decidieron hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres, no su propia voluntad. El salmista en el Salmo 40, verso 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En pocas palabras, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tu enseñanza la llevo muy dentro de mí, porque el salmista había comprendido que la voluntad de Dios era superior a la voluntad de él, era superior a la voluntad de los hombres, ¿verdad? Cada uno de los hombres en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, cuando hicieron la voluntad de Dios, vieron un respaldo de parte del Padre Celestial, un respaldo de Dios que los llevó a otro nivel, un respaldo de Dios que se manifestó de una manera sobrenatural. Y si vamos al Nuevo Testamento, nos podemos encontrar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, también pasó por esta misma circunstancia, por esta misma situación. En el libro de Mateo 26 vemos cómo Jesús allí en el Getsemaní, cuando estaba orando, cuando estaba allí en medio de la agonía, en medio de la prueba, específicamente en el versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ok? Vemos cómo él hizo la voluntad del Padre, porque el hacer la voluntad de Dios implica hacer morir nuestra naturaleza humana. O sea, él dijo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que quieras tú. ¿Ok? La voluntad de Dios implica morir nuestra naturaleza humana, carnal, pecaminosa. Recuerde que la carne nunca quiere hacer la voluntad de Dios. La carne quiere hacer lo que le agrada a su naturaleza, ¿ok? Adán y Eva pecaron, ¿por qué? Porque se dejaron llevar por su naturaleza pecaminosa, ¿ok? Porque fueron desobedientes y de ahí viene esa herencia adámica pecaminosa que nos lleva a hacer las cosas conforme a lo que nosotros queremos para agradar a nuestra alma. Pero el Señor nos está demandando en estos tiempos que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo del libro de Mateo 26:39? Se refiere al soberano plan de Dios, ¿ok? Que va por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación, ¿ok? Por encima de cualquier cosa. Por eso me encanta cuando Pilato le dice a Jesús que él tiene poder para liberarlo y Jesús le dijo, no tendrías ningún poder si el de arriba no te lo hubiese dado. Es decir, que todo lo que acontece en nuestra vida viene con la firma, con el sello, con la estampa de parte de Dios. Dios permite todo con un propósito y Dios nos quiere llevar a que nosotros aprendamos a reconocer cuál es su voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios está predestinada. Nosotros nacemos y desde el mismo momento de nuestro nacimiento ya el Señor nos tiene marcado. Por eso cuando en el llamamiento de Jeremías, que Jeremías le dice, no Señor, yo soy un niño, yo no sé hablar. El Señor le dice a Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te escogí, te di por profeta a las naciones. No diga que eres un niño, no diga que no sabes hablar, porque yo he puesto mi palabra sobre tu boca. ¿Ok? Porque ya la voluntad de Dios era que Él iba a ser el instrumento para llevar su palabra, para llevar esa exhortación. Entonces, Dios ha predeterminado para nosotros cosas grandes, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Jehová tiene para los que le amamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, tenemos que aprender a agradar a Dios y para agradar a Dios tal vez tenemos que desagradar a los hombres, ¿ok? Porque
porque no siempre la voluntad de hombre coincide con la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a los Gálatas y le habla de que no hay otro evangelio, él le dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no se sería siervo de Cristo, porque Pablo estaba claro que para poder él ser siervo de Cristo tenía que hacer morir muchas cosas en él, pero también aborrecer las cosas de este mundo y hacer cosas que realmente agradaran a Dios, ¿verdad? Entonces mejor es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, la voluntad de Dios no siempre va a ser agradable para ti, porque el salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley va en medio de mi corazón, ¿ok? Pero el salmista tuvo que pasar por pruebas tremendas en su vida para poder hacer la voluntad de Dios. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. O sea, hizo morir su carne, hizo morir su naturaleza humana que quiere vengarse, porque siempre nos queremos vengar, siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y el hacer la voluntad de Dios implica hacer las cosas a la manera de Dios. Usted elige, ¿ok? Por eso el libro de Lucas 9:23 dice, todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que estar dispuestos a morir a nuestra naturaleza humana, carnal, pecaminosa, para que sea el Señor, ¿ok? Por eso dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque a veces hacer la voluntad de Dios para ti implica algo que a ti no te agrada. Tal vez el Señor te dice, no te muevas de allí y tú te quieres mover. O el Señor te dice, no te separes, no te divorcies y tú te quieres divorciar. O el Señor te dice, mire, no vayas a ese lugar y tú quieres ir. O el Señor te dice, sal de esa nación y está en otra y tú no quieres estar. Pero la voluntad de Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, mejor padeciendo, usted hace el bien, ¿ok? Por eso Pedro lo decía y lo declaraba. Hay otra versión que dice, es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Es decir, que muchas veces para hacer la voluntad de Dios tenemos que sufrir persecución, tenemos que sufrir agravios, tenemos que sufrir dolor, tenemos que sufrir circunstancias duras en nuestra vida, pero si esa es la voluntad de Dios, tenemos que gozarnos. Por eso el apóstol Pablo había entendido esto y dijo, porque ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Y por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él había entendido que su vida ya no le pertenecía a él, sino a Dios. Y cuando tú comprendes eso, entonces tú naces para hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres, porque la voluntad de Dios es superior. Los planes de Dios son mejores que los nuestros, como dice el profeta Isaías. Entonces los planes del Señor son mejor, y tal vez el hacer la voluntad de Dios va a implicar que en tu vida te tienes que apartar de mucha gente. Tal vez vas a tener que hablar más con Dios y menos con los hombres, pero todo eso te va a llevar a un nuevo nivel espiritual, ¿ok? Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer lo que Él está mandando hacer, como Cristo murió una vez para siempre para perdonar nuestros pecados, dice la versión del lenguaje actual. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Lo que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Es decir, que el hacer la voluntad de Dios, Jesús tuvo que morir, tuvo que padecer. Y hay gente que no quiere padecer, hay gente que quiere, pastora, pero yo no quiero sufrir. Si usted no quiere sufrir, si usted no quiere que le vayan, mire, no vivir situaciones duras, tiene que morir, ¿verdad? Ahí en la eternidad vamos a adorar a Dios, no va a haber sufrimiento, pero mientras que estemos en esta tierra, y el hacer la voluntad de Dios implica muchas veces matar nuestra naturaleza humana carnal, implica muchas veces un sacrificio, implica pagar un precio. Jesús tuvo que pagar un precio. Esther, cuando llegó a ser reina, me encanta el libro de Esther, porque Esther allí, ¿verdad?, era reina, pero vino una persecución para los judíos, y su tío le dice, mire,
Tú tienes que ayudarnos. Y Esther dice, no, pero yo no puedo hacer nada si el rey no me llama, ¿verdad? Y Mardoqueo le dice, mire, si tú no lo haces, yo no sé si por eso tú llegaste a ese lugar, pero si tú no lo haces, respiro y aliento vendrá de cualquier lugar. Porque Mardoqueo estaba claro que si la voluntad, ¿verdad?, de Esther no era alineada a la voluntad de Dios, Dios iba a mandar ayuda, Dios iba a montar socorro, pero Dios no iba a dejar a su pueblo perecer. Y por eso Esther tuvo que hacer morir a su naturaleza humana y mandarle a decir a Mardoqueo y a todo el pueblo que ayunaran conjuntamente con él, con ella. Y dijo, y si perezco, que perezca, pero voy a ir, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vemos cómo el respaldo de Dios se manifestó en la vida de Esther, asimismo en la vida de Daniel, asimismo en la vida de David, asimismo en la vida de Moisés, de Abraham, de todos los patriarcas, y en cada uno de nosotros cuando decidimos hacer la voluntad de Dios. Qué hermoso que en esta mañana usted pueda decir, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy no quiero hacer la voluntad de hombre. Hoy no quiero agradar a las personas. Hoy quiero agradarte a ti. Hoy decido que este año voy a hacer la voluntad de Dios. Sabemos que hacer tu voluntad implica quizás persecución, implica, Señor, Padre, críticas, murmuraciones, implica, Padre de la gloria, un precio alto, pero hoy estoy dispuesto a pagar ese precio, como lo pagó Cristo, para poder destruir su cuerpo, pero resucitó para vivir como espíritu. Y hoy, Padre de la claro que hacer tu voluntad me agrada y tu ley va en medio de mi corazón, porque sé que tu voluntad es perfecta y agradable y es mejor que la nuestra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.